Sí, estamos aquí tomando sol a esta hora. Bueno, Daniel, primero, no sé si tuvo la posibilidad de escuchar la conversación con Hernán Machuca de Keule. Sí, efectivamente, bueno, agradecer el espacio y sí, alcancé a conectarme un ratito y logré ahí escuchar un poquitito la intervención ahí del señor Machuca. Bueno, ¿qué les parece este llamado al diálogo que plantea Hernán Machuca en términos de esta resolución que emana desde la Subsecretaría de Pesca, donde se les permite a ellos la extracción del recurso Chinook de ahora ya desde el mar, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es la realidad y es la preocupación que hay no tan solo en un sector de una comuna, sino en las 9 comunas que significa la cuenca del río Tolten. Y no así tan solo la región de la Araucanía, sino que nuestra región vecina, que es la de los ríos, también es una preocupación en realidad porque de alguna forma se ve amenazada la actividad turística que es a través de la pesca recreativa. Entonces, sin duda, hay mucha preocupación dado que lamentablemente por los informes que hasta ahora tenemos, como usted también bien explicaba ahí, de los reportes que hay a través de Cernapesca, solamente con Caleta La Barra ya hay un déficit aproximadamente de un 50% de la especie del salmón chinook que está remontando y subiendo a su desove natural por la cuenca del Tolten. Entonces, dado esa pesquería, más la que hoy la Subsecretaría de Pesca permite que se capturen salmones, incluso, como bien decía el señor Machuca, en su etapa juvenil, sin duda hay una preocupación, porque si Caleta La Barra nos trajo una consecuencia de una disminución del 50%, ¿cuánto más va a ser cuando se logre ejecutar esta autorización que hay de pesquería con línea de mano en el mar? Esa es la preocupación principal que hay. Y del llamado que hace Hernán Machuca como dirigente de la pesca artesanal de Keule al diálogo con los pescadores recreativos. Sí, sin duda nosotros no somos, no es una práctica usada de la pesca recreativa, manifestarse, hacer cortes de ruta, quemar botes, no es algo que se use como un método de conversación. Eso se hizo lamentablemente, dado que el gobierno hizo oídos sordos a las peticiones, a los documentos, a todo lo que se entregó como información y sin embargo no hay una respuesta clara de cuál es la posición o el lineamiento para generar sustentabilidad en el recurso. Pero sin duda la pesca recreativa está abierta al diálogo. De hecho, se ha participado y ya han habido conversaciones en la mesa del salmón chinook. Lamentablemente es una realidad, así como lo dice el señor Machuca. Yo también lo puedo decir porque aquí hay gente que lleva años con esta actividad turística defendiendo y trabajando, gente que lleva mucho tiempo y la verdad es esa, que por ejemplo el Ceremi de Economía convoca reuniones que finalmente nunca se dan. Entonces, lamentablemente, se pierde un poco la credibilidad de parte del gobierno, en este caso, para buscar soluciones que vayan en un lineamiento de sustentabilidad y buscar acuerdos. Así que la pesca recreativa, en definitiva, está en total disposición para llegar a buenos acuerdos, los cuales realmente garanticen la sustentabilidad de la especie. Ahora, contextualicemos Daniel, para la gente que nos está viendo, qué significa la pesca recreativa. Yo leía estudios, ¿no?, donde se mencionaba que entre actores protagonistas y coprotagonistas, vamos a decir, los pescadores recreativos, más todos los emprendimientos, por ejemplo, turísticos, de gastronomía que se han generado en torno a la pesca recreativa, estamos hablando de cerca de 700.000 personas. Corríjame si estoy equivocado en la cifra. Sí, sí, hay una aproximación que aquí es donde es bien bueno lo que usted comenta, porque hay que dejar en claro que esta actividad no solo trae beneficios para el guía o el tour operador que está finalmente con un guía, perdón, con un turista o con un cliente en el río pescando, sino que aquí hay una diversidad demasiado grande en el compartir ese recurso del pescador. Y ahí está incluso, por ejemplo, hasta las mucamas, la gente que trabaja en hotelería, en cabañas, preparando el aseo, todo lo que es gastronomía, comida, o sea, es una diversidad muy amplia que hay en el recurso que se comparte. Y dentro de eso, efectivamente, hay un cálculo dentro de todos los operadores que prestan servicio en la cuenca del río Tolten, que son aproximadamente 70.000 personas que se ven afectadas con esta medida que hoy se da y que sin duda ha perjudicado, es algo tangible que lo hemos visto. Yo personalmente tengo un emprendimiento que está relacionado de forma directa con la pesca recreativa.
Y últimamente uno ya no ve ese grupo de pescadores grandes que, por ejemplo, venían 15, 18, un grupo de solamente hombres que venían a pescar y estaban una semana, 8 días, solamente pescando. Ahora ya hay un público mucho más diverso en el sentido de que ese pescador ya se fue hacia el sur, se fue a otros sectores donde hay una pesca de salmón chinook un poco más segura, por así decirlo. Porque desde hace unos años atrás, aproximadamente 4 años, hay una merma de salmón chinook considerable, y eso es lo que se une con el sentido de la información que hay de Cisterna Pesca, de lo que se extrae en Caleta La Barra. Porque recuerde que el salmón chinook, para contextualizar un poco, como usted decía, nace en la cordillera, es una especie anádroma, nace en el río, no nace en el mar, es una especie del río que se desarrolla y su etapa en el mar, como usted decía también, y después retorna a su etapa natural, que es el desove. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese ciclo de alguna forma se ve afectado y el remonte de la especie ha sido mucho menor. Entonces ya se ha visto una merma en la actividad económica, que es el turismo, en este caso a través de la pesca recreativa, en lo cual hay una preocupación permanente de esta situación y que es tangible, que ya tiene un efecto negativo. Y por eso que hay tanta preocupación y se ha hecho esto un tema mediático, dado que si esto continúa a la baja como ha sido, va a pasar de que aquí a 2 años no va a haber salmón chinook, porque lamentablemente la pesca recreativa tiene normativa y la normativa reglamenta que es una especie por jornada de pesca, en este caso para un pescador que pueda sacar un salmón chinook, pero lamentablemente la pesca artesanal no está regulada en ese aspecto. Ellos tienen, si bien es cierto, en Caleta La Barra, que es el único estuario en Chile donde está permitida la pesca con redes, está permitida, pero no está regulada en fechas y horarios, pero no está regulada en cantidad. Como es un tema comercial, se entiende que entre mayor cantidad de especies se puedan extraer del mar, en este caso del estuario, es mejor porque va a haber una inyección de recursos mayor en la comercialización. Ahora, pero la pesca recreativa, Daniel, está regulada. ¿Cómo se asegura la sustentabilidad del recurso? Porque esto tampoco, el chinook tampoco se puede sembrar, fundamentalmente a partir de un acuerdo de Chile con la FAO que impide que se siembren especies introducidas. Esta es una especie introducida, no es una especie original, digamos, de esta zona. Entonces, ¿cómo se asegura efectivamente la sustentabilidad del recurso? Porque de alguna manera eso es lo que está en cuestionamiento, ¿no? Sí, esa es la mirada que uno tiene como proyección. Porque, mire, yo le voy a dar un ejemplo para ir al punto que usted me dice. Yo soy de la comuna de Hualpín, de Teodoro Schmidt, precisamente el pueblo de Hualpín. 5 o 6 años atrás Hualpín no era conocido, nadie lo conocía. Con suerte para ir a comprar papitas y que relativamente eran buenas. Pero hoy viene un público, incluso hasta extranjero, al río Tolten, precisamente a Hualpín, a sacar salmón chinook. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos visto cómo ha habido un crecimiento explosivo en estas comunas que son zonas de rezago. Aparte, no hay un aporte potente para poder desarrollar una actividad turística, y en el salmón chinook hemos visto ese crecimiento explosivo del turista y que se han generado muchos emprendimientos, muchas actividades económicas que van de la mano con la pesca recreativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para nosotros es muy importante generar esa sustentabilidad para que las proyecciones que hay, las inversiones que hay, lo que ha invertido el gobierno en capacitación, en capital humano, etcétera, tengan realmente un fruto a través de esta pesca. Por eso que para nosotros es de suma importancia generar esa sustentabilidad. Por ejemplo, la autorización que allí firmó el subsecretario de Pesca, no hay ni especifica ningún estudio científico en el cual garantice de que está la cantidad de especies de salmones en el mar suficiente para que se dé una pesquería artesanal, ya sea con línea de mano o no, pero finalmente se va a lograr el desembarque de la especie. Entonces, nosotros discutimos que por qué se generó esa autorización y no hubo una convocatoria, y ver qué tan afectado iban a ser 9 comunas que trabajan con la pesca recreativa versus la extracción sin límite de la especie del salmón chinook en el mar. Entonces hay una preocupación muy grande, y eso es lo que necesitamos, ver de que esta especie no se extraiga como generalmente se hace en Chile. En Chile los recursos naturales donde están, cualquiera los va a aprovechar, los va a explotar, los va a sobreexplotar, y después que queda la embarrada, por así decirlo, ahí el gobierno que sea de ningún partido político, ven después cómo solucionar la embarrada que se pegaron. Es lo mismo que está pasando con el salmón chinook. Es exactamente lo mismo, se está explotando, se ve que hay un buen recurso, hay una ganancia de por medio,
pero no se ve la proyección en el tiempo. Así como el señor Machuca hablaba de que ellos quieren ver sustentabilidad, claro, pero lo que pasa es que ellos tienen una diversidad de especies de las cuales pueden ir haciendo uso del recurso pesquero. Nosotros no, tenemos solo el salmón chinook y en este caso las especies truchas que son del río propiamente tal, pero la gente viene por ese salmón chinook. Entonces ese es el trofeo. Dígame. Hay un ordinario, que es un documento oficial de las instancias de gobierno, del Consejo Regional de la Araucanía, en la persona de su secretario ejecutivo, Yaret San Martín Escobar, que se envía al ministro de Economía, al subsecretario de Pesca y Acuicultura y al Ceremi de Economía, y que, entre otras cosas, fíjese que me llama la atención lo que señala, habla de una resolución inconsulta, que no consideró la consulta y participación ciudadana tal como corresponde, estoy leyendo textual, al aplicar instrumentos de planificación en cualquier territorio. La pregunta que le hago entonces cabe de cajón. ¿Fueron ustedes consultados? ¿Se les invitó a participar de alguna conversación antes de tomar la decisión de elaborar esta resolución por parte de la subpesca? Bueno, eso lo digo con gusto. Y lamentablemente eso demuestra la incompatibilidad de esta autorización, porque teniendo que este recurso se comparte entre la pesca artesanal y la pesca recreativa, a la pesca recreativa como actividad turística, en la Araucanía nunca a nadie se le consultó, ni siquiera a las autoridades de gobierno, porque si no ellos también no hubiesen hecho el acercamiento y la invitación para participar, pero esa consulta nunca estuvo ni existió. De hecho, nosotros pedimos claridad en ese tipo de cosas, se invitó y se ofició para que todas las utilizaciones o resoluciones que puedan existir conforme al salmón chinook fueran consultivas. Se trabajara en una mesa y se evaluara qué tan afectada puede generar una resolución como esta y cuánto va a afectar, en este caso, a la región por completa. Y eso no está, de parte del gobierno nunca estuvo y de parte de la subsecretaría menos, eso no existe. Bueno, debo señalar, Daniel, y para nuestros televidentes, que en horas de esta mañana me comuniqué con la Dirección Regional de Sernapesca en Temuco, me derivaron a Santiago, en Santiago me dijeron que la resolución no era de ellos, me contacté con la Subsecretaría de Pesca y hasta ahora estoy esperando que no me vuelvan a cortar el teléfono, es decir, no tuve respuesta, esperamos entonces mañana conversar eventualmente con el Ceremi de Economía para que nos aclare, digamos, cuáles son los principios que fundamentan la toma de esta resolución. Daniel Muñoz, muchísimas gracias por la conversación. Esperamos que si a usted le responden, porque a nosotros tampoco nos han dado una respuesta oficial, usted la comparta con nosotros porque tenemos las mismas dudas de esclarecer cuál es el fin objetivo de generar este tipo de autorizaciones de pesca extractiva sin evaluar el daño que genera y todo el efecto que va a generar, todo el efecto negativo que va a generar en toda una actividad turística de 9 comunas que trabajan y viven de esta actividad también. Daniel Muñoz, dirigente de la pesca recreativa, muchísimas gracias por la conversación, que tengas buena tarde. Muchas gracias por el espacio, hasta luego.